Es una bendición poder estar esta mañana aquí. Muchas gracias. Vamos a leer la Biblia y yo quiero ser cónsono con el tema que están trabajando aquí el pastor. ¿Cómo es que se llama el tema? La casa fructífera. Hoy yo quiero hablar de volviendo la casa al propósito original. Y vamos a tomar la base bíblica en San Mateo, capítulo 21, versos 12 al 17. San Mateo, capítulo 21, versos 12 al 17. Voy a leer en la versión Reina Valera, que es la más antigua que nosotros utilizamos. Bien, leemos así la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los lactantes perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. Padre, gracias. Abrimos nuestro corazón esta mañana con quietud y recogimiento, para que la palabra tuya halle cabida en nuestro entendimiento. Alúmbranos a través de ella y danos la bendición de llevarla a la práctica, para que nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro país y el mundo entero vivan conforme a tu voluntad y gocen de todas las promesas que tú nos has regalado. Bendigo a este auditorio, desde los más pequeños hasta los más grandes, en el nombre del Señor. Amén. Volviendo la casa al propósito original. En el pensamiento hebreo, la palabra casa tiene muchas acepciones. Se le dice casa a una construcción donde vive una familia. Se le llama también casa a la misma familia. Casa también significa una tribu, o puede significar toda la nación de Israel, o sencillamente el templo donde el pueblo presentaba sacrificios y adoraba. Así que casa significa varias cosas en el pensamiento hebreo. Quiero irme un poquito al contexto anterior, de atrás, donde se origina la casa de Dios, que en este caso será el templo, para ubicarnos un poquito en la historia. Cuando Israel pasa el mar de Juncos o mar Rojo para internarse en el desierto, se estacionan muy pronto en el macizo de Horeb, y Moisés sube en 2 ocasiones al monte Sinaí, donde recibe las tablas de la ley, el decálogo escrito por el mismo dedo de Dios. Dicen los rabinos que no solamente Moisés recibe el decálogo, sino que también recibe lo que se llama la Torá oral, la que posteriormente consagran en el Talmud y la resumen en 613 mandamientos que los judíos más ortodoxos tratan de practicar. En todas estas recomendaciones o mandamientos orales, Dios milimétricamente le ordena a Moisés construir una casa rodante, un templo de encuentro con él, y construyen entonces lo que se llamó originalmente el tabernáculo de reunión,
una casa armable y desarmable y transportable que les acompañó hasta el momento de la incursión a la tierra prometida en lo que se llamaba Canaán. 3 familias designadas por Moisés eran los encargados de cargar esta casa. Los meraritas eran unos, los coatitas y gersonitas eran otros. Ellos llevaban y traían la casa y respondían por este templo todo el tiempo que era necesario armarlo y desarmarlo. Posteriormente, cuando ya Israel está en su esplendor y se ha ubicado ya y se ha estacionado como una nación, es Salomón el que construye un suntuoso templo con materiales exclusivos. Y ese templo funcionó hasta cuando Nabucodonosor lo destruye en la tercera incursión que hace en el siglo VI a.C. Posteriormente, 70 años después, viene un contingente para reconstruir los desechos que habían quedado del templo. Este hombre que viene para construir el segundo templo lo reconstruye de manera mucho más sencilla. Y este templo es el que en el año 70 el general Tito Vespasiano, al incursionar también en Jerusalén, lo destruye. Y ha quedado hoy solamente lo que se llama el Muro de los Lamentos, que es una porción de muro un poco inclinado porque protegía el área del templo, y allí los propios y los extraños, los nativos y los peregrinos, llevan las peticiones escritas y las meten en las rendijas del templo y allí oran en todo momento. El apóstol Pablo, yendo a un nivel más profundo de revelación, dice que Dios no habita en edificios construidos por manos humanas, sino que ha elegido voluntariamente el cuerpo de los hijos, el cuerpo de los creyentes, como el templo o la habitación permanente. Eso lo que quiere decir es que todos los que estamos esta mañana en este lugar, tenemos dentro de nosotros la viva y poderosa presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y donde quiera que va un creyente, no importando las equivocaciones y los hierros que cometan, ahí está Dios en todo momento. Dios no se va, el Espíritu no se aleja, tal vez se entristece, pero no tenemos el problema de David, que tenía el temor de que por el pecado el Espíritu se fuera. Ahora Él permanece, y si se entristece, nos podemos arrepentir, pedir perdón y llenarnos nuevamente de esa plenitud para que internamente y exteriormente en nosotros brote la presencia del Espíritu de Dios. Eso debe de estar claro. Somos habitación del Espíritu Santo de Dios. Ahora me quiero detener en el templo, en el tiempo del Señor. Cuando Jesús viene a la palestra humana a desarrollar su ministerio, Jesús observa mucho. Es un personaje especial, tiene un atractivo sobrenatural impresionante. Las multitudes lo siguen, escruta profundamente todos los contextos donde se mueve y puede mirar donde nadie más puede mirar y puede llegar e interpretar donde nadie más lo puede hacer. Mateo y Marcos colocan este registro biográfico del Señor al final de su ministerio. De hecho, el capítulo 21 y el texto que hemos leído hoy está incrustado en la última semana de pasión del Señor. El día domingo, Jesús desciende del monte de los Olivos acompañado de una maravillosa multitud que lo alaba y lo adora, lo que hoy se conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos. Luego sube otra vez a Betania, descansa y el lunes regresa nuevamente a Jerusalén para entrar al templo que el domingo había observado y había escaneado milimétricamente. Y cuando entra al templo, Jesús comienza a volverle o devolverle el significado original a la casa de Dios, ya que cuando Salomón construye el templo, lo consagra con miles de sacrificios, y en esa consagración predomina la oración.
este lugar será lugar de oración, lugar de sacrificio, lugar de encuentro donde permanentemente esté la morada de Dios. Habían convertido los saduceos, que era una rama, un partido religioso y político de aquella época, habían convertido el templo en todo un fastuoso negocio. Habían hecho de la religión un negocio muy lucrativo, ya que los sacerdotes pertenecían a la casta aristocrática de los saduceos, quienes eran los encargados con el sumo sacerdote de manejar el negocio del templo. Por supuesto, había ruidos impropios en el ambiente, olores nauseabundos en el atrio de los gentiles. Había todo un movimiento cuyo eje central era el negocio. Había cambistas que cambiaban las monedas extranjeras por la moneda del impuesto del templo, y todo esto era lo que sucedía en el templo en el tiempo del Señor. Así que el Señor entra al templo dispuesto y determinado a regresar ese lugar central para la religión judía al propósito original. Parece ser que el Señor purifica el templo en dos ocasiones, porque cuando leemos el pasaje de Juan, Juan lo coloca al comienzo. Dicen algunos biblistas de corte rabínico, que me gusta consultar como Arachí y Maimónides, que son buenos hombres en este manejo, dicen que al parecer Jesús quería comenzar su ministerio desde el templo, pero en una ocasión, en una fiesta de matrimonio, su mamá se adelantó y, como decimos coloquialmente, lo embarcó. Y es por eso que el Señor le dice a su madre, cuando le peticiona y le cuenta que el vino se ha acabado y que hay un problema en la fiesta y que la situación está mal, el Señor le dice: ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, pero como me embarcó y eres mi madre, pues vamos a hacer un milagro. Más o menos es así. Pero al parecer Jesús quería comenzar su ministerio en el templo. Posteriormente, entonces, según Juan, el Señor purifica el templo y lo hace de esta misma manera, y luego lo hace al final en su semana de pasión. Lo que podemos interpretar de esto es que el Señor está interesado desde el comienzo hasta el final en atender, purificar y bendecir la vida de sus hijos, pues somos el templo del Dios viviente. Con esta pequeña introducción, entonces yo quiero, siguiendo el tema que el pastor está exponiendo, hablar de 4 cosas que Dios se propone hacer en el templo de sus hijos. Y la primera cosa que Dios quiere hacer con nosotros es que nuestra vida, nuestro templo, sea casa de oración. Casa de oración. Desde el mismo momento en que los hombres invocan el nombre de Dios allá en los primeros comienzos, todo el mundo ora. Todas las religiones del mundo oran a sus divinidades. La oración es central a todo tipo de adoración del humano con lo divino. Es la manera de encontrarnos profundamente con Dios. Si miramos el registro bíblico, pues nos vamos a dar cuenta que la Biblia está llena de momentos de oración, momentos de encuentro profundos de Dios con sus servidores. Por ejemplo, Moisés oró en muchas ocasiones pidiendo a Dios la intervención, ya que el pueblo necesitaba alimentos o el pueblo quería apedrearle en un momento de angustia y de hambre. La oración provocaba respuesta de Dios con maná, con codornices y con aplacamiento de la gente, con tranquilidad de todo ese pueblo que caminaba en el desierto. Fue también Isaac quien, teniendo una promesa de ser el padre del pueblo de Israel en el momento en que él vivía, siendo su mujer estéril, Isaac no encuentra otra herramienta para buscar que su mujer quedara en embarazo que clamarle a Dios. La respuesta no se hace esperar.
la matriz de Sara se abre y comienza Dios a moverse. La matriz de Rebeca, esposa de Sara, se abre y vienen mellizos, Jacob y Esaú. Luego Elías, en la cresta del monte Carmelo, ora pidiendo a Dios la intervención y su manifestación para que los profetas de Baal entiendan que el verdadero y poderoso Dios no era Baal ni todas sus manifestaciones, sino el Dios de Israel y todo su poder glorioso. La respuesta de Dios vino a través del fuego que consume el holocausto. Una mujer amargada porque no tenía hijo, pues no tener hijo en aquel tiempo era no tener endoso social. Se llamaba Ana. Y un día va al templo y con amargura de corazón ora a Dios. Y Dios le da un hijo maravilloso que fue profeta y fue juez en Israel, llamado Samuel. Hago este recuento para que la oración se ponga más firme en nuestra vida y entendamos que cuando el pueblo de Dios ora, los aires se limpian. Cuando el pueblo de Dios ora, el cielo se abre. Cuando el pueblo de Dios ora, la tierra tiembla. Cuando el pueblo de Dios ora, Satanás pierde y huye, porque es en el nombre del Señor. El libro de los Salmos, que es tal vez el libro más precioso que nosotros leamos dentro de la Biblia, ya que en los Salmos nos vemos reflejados y retratados en blanco y negro, habla de la importancia de la oración. Como David, en momentos tan angustiosos, clamaba. Y él dice en el Salmo 4, con angustia de corazón, pero con confianza en el Señor, al verse perseguido por el aparato oficial, peligroso y bien armado, él dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y es que no hay un momento más grande de ensanchamiento que cuando en la angustia clamamos a Dios y Dios se aprovecha de la dificultad para hacernos grandes, fuertes y poderosos. Por eso es que la casa crece, por eso es que la casa es fructífera. Luego dice el mismo salmista: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Y después, dando testimonio, dice: este pobre clamó y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Cuando se encontró frente a la desgracia que produce el desobedecer a Dios y pecar, no tuvo otra opción que clamar misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a tus bondades, borra mis rebeliones. Y fue la única manera en que David encontró paz y solaz, porque si hay un momento de paz es aquel cuando nos encontramos con Dios en la oración. En el Nuevo Testamento Jesús dice: cuando ustedes oren, no dice si oran, sino cuando oren, porque la oración en el cristiano no es una opción, es un mandamiento. Cuando ustedes oren, no hagan como los gentiles que creen que por su palabrería van a ser oídos. Y nos da un modelo a seguir, que es el Padre Nuestro. Cuando Jesús usa esa palabra, se está refiriendo a la tefilá. Tefilá. La tefilá es la oración que hacen los judíos en profundo encuentro con Dios. No es una oración de repetir y repetir, es una oración de meditar profundamente hasta que haya una conexión con Dios, y lo que Dios les diga en esa oración, ellos lo van a hacer. Así que la tefilá es encuentro profundo con Dios que provoca cambios en la conducta y el comportamiento. ¿Cuántas veces oramos y oramos y oramos y no cambiamos? Pero esta gente ora, escucha a Dios, toma decisiones y hace cambios rotundos, poderosos en su vida. Eso es tefilá. Y a eso se refería el Señor cuando dice: cuando ustedes oren, cuando ustedes hagan tefilá, háganlo a conciencia completa, entréguense a Dios, conéctense con Él, ríndanse y sigan su voluntad. Jesús oró muchas veces. Oró para que hubiera alimento para una multitud, dio gracias
y hubo alimento en el desierto. Oró para que su amigo Lázaro resucitara y dio gracias a Dios por anticipado, y el milagro de la resurrección vino. Oró en la angustia en el Getsemaní, y nos muestra otro principio poderoso de la oración, y es la constancia hasta recibir la respuesta. Lo hizo 3 veces. Así oró, así clamó, hasta que entendió que el silencio de Dios era respuesta. Muchas veces el silencio de Dios es respuesta. Y todo lo que tenemos que hacer frente al silencio de Dios es decir: hágase tu voluntad. Porque tu voluntad es perfecta, agradable y buena. ¿Ustedes creen eso? Amén. En el Nuevo Testamento encontramos una iglesia que ora porque venga el Espíritu de Dios. Y se encierran durante 10 días en el aposento alto en la casa de María, al parecer la madre de Juan Marcos, y allí empiezan a clamar hasta que viene el Espíritu, y allí nace la iglesia poderosa que también practicó la oración, pues se reunían en el templo y en las casas y oraban todos los días, compartían el pan con alegría y sencillez de corazón, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Tocaban el corazón de Dios. Hay en Hechos capítulo 12 una de las oraciones más poderosas que hiciera la iglesia después de Pentecostés, y es cuando Pedro está metido en la cárcel y al otro día Herodes lo va a sacar para decapitarlo, ya que 8 días antes había decapitado a Jacobo. Estando en la cárcel Pedro, la iglesia se reúne para clamar y orar toda la noche. Y a mí lo que me llama la atención es cómo Pedro, sabiendo que al otro día lo van a decapitar, está roncando. ¿A cuántos de nosotros se nos va el sueño cuando no tenemos para el recibo de la luz o para el mercado, para pagar el arriendo? Y no dormimos. Entramos en periodos largos de vigilia en las horas en que debemos de estar roncando. A Pedro le esperaba la muerte al otro día, pero él estaba durmiendo, pues dice que el ángel tuvo que venir y despertarlo para sacarlo. Y me llama la atención eso. ¿Por qué Pedro duerme cuando al otro día lo van a matar? Yo creo una cosa. Pedro había tomado muy en serio una palabra que Jesús le había dicho. Jesús le había dicho que él iba a llegar a viejo. Cuando seas viejo, otro te tomará y te llevará de la mano. Y Pedro agarró esa palabra, y él tal vez en la cárcel dijo: no voy a morir en esta ocasión, porque él me dijo que yo voy a llegar a viejo. Los hebreos dicen: de manera que podemos decir confiadamente, y agrega: porque él lo dijo. Porque él dijo, es que yo puedo decir. Usted base su oración en lo que él dijo. Porque a Dios le encanta que le repitan lo que él dijo. Porque sus promesas son siempre sí, en él y siempre en él. Amén. Están presentes entre nosotros. El apóstol Pablo, un hombre de oración. Los misioneros fueron hombres de oración. Pablo nos exhorta a orar, y lo hizo cuando abre la primera iglesia europea, que fue la iglesia de Filipos. Y ustedes sabían que la primera iglesia que se abrió en Europa se abrió con un concierto. Ahí dice la Biblia que se abrió con un concierto. Los artistas eran Pablo y Silas, que oraban y cantaban, y el público eran los presos que los oían. Hay alabanza y hay oración. Y la oración de aquel momento sacudió la tierra, tembló, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas, y estos hombres quedaron libres. La oración, dice Santiago, la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Pablo dice: orando en todo tiempo quiere decir toda circunstancia, y dando gracias a Dios por todo y en todo. Orar sin cesar, sin parar, es la exhortación. Así que si hay algo que Dios quiere hacer de nosotros como casa que vuelve a la originalidad, es que volvamos otra vez a la oración. La hemos perdido, se nos ha vuelto
algo olvidado, y si lo hacemos algo rutinario, mecánico y sin vida. Hay que ir a la tefilá, al encuentro perfecto con Dios. Ese encuentro que nos hace llorar, que se nos aguan los ojos, que nos produce sensaciones viscerales, corporales. Ese encuentro, así sea cortito, es más poderoso que largas oraciones acompañadas de bostezo y de disociación en la mente. Encuentros preciosos. A veces, en un momento de peligro, la oración tiene una sola palabra. Y es la oración más poderosa, y le hicieron los discípulos cruzando el lago de Genesaret. La oración muchas veces frente a un momento de peligro es Jesús. No más. Y Él aparece. Porque aunque parezca que esté dormido, Él está ahí con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Segundo, Dios quiere hacer de nuestra casa de pureza. Casa de pureza. Y entrando en el templo, volcó las mesas de los cambistas, abrió las jaulas de las palomas, los bueyes salieron corriendo, el ruido y el tropel era impresionante, porque quería el Señor que la casa volviera a ser lo que tenía que ser para lo que se había construido, y era una casa de encuentro, de pureza, de culto, de adoración, de estudio, donde se manifestara la presencia de Dios. Así que pureza es limpieza. Desde muy antes que sucediera esto, Dios le dice a Israel: mantente limpio. No practique los rituales de las naciones paganas, porque esto es impureza y a Dios no le agrada, le dice Moisés en el discurso de despedida al otro lado del río Jordán a la nación de Israel. Cuídense de no invitar a las naciones de donde ustedes salieron, ni a las naciones donde van a llegar, porque ellos adoran ídolos, porque ellos consultan a los muertos, porque ellos adoran las estrellas, y Israel solamente tiene que adorar a uno solo, a Yahvé, a Jehová, el Señor de los ejércitos, no más. Recuerden que el judaísmo es el que introduce el monoteísmo. Los pueblos eran idólatras, pero son los judíos los que introducen la adoración a un solo Dios. El sumo sacerdote tenía que purificarse una vez al año de pies a cabeza, muy puro, para poder entrar en el Yom Kippur, en el gran día de la expiación por toda la nación, entrar al lugar santísimo donde estaba la misma gloria de Dios sobre el cofre de oro. Y si el sacerdote entraba con algún tipo de impureza, ¿qué pasaba? Se moría, porque la gloria de Dios y el pecado no son afines para nada. Al contrario, donde hay pecado, Dios no se muere. Así de sencillo. Así que le amarraban un cordón al dedo gordo del pie, por si de pronto. Si se moría el hombre allá, lo jalaban. Pureza. Los sacerdotes tenían que limpiarse. Y la Biblia nos exhorta y nos dice: así que teniendo nosotros todas estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. Crea en mí, oh Dios, dice David, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Saben algo? En el Antiguo Testamento había gracia y en el Nuevo hay ley. No se sorprendan, en el Nuevo está la ley del Espíritu, de vida en Cristo. En el Nuevo está la ley de Cristo en nuestros corazones. Pero en el Antiguo Testamento, como en el caso de David tenía que morir porque había cometido dos crímenes punibles de ser decapitado, de ser muerto, que era adulterio y asesinato. No le quedó otro remedio que ir a la gracia de Dios, humillarse y pedirle limpieza. Y no nos queda otro remedio a nosotros que humillarnos en la presencia del Señor. No hay más. No hay más. Por eso el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. ¿Sabe qué dice el Señor? Bienaventurados
los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios se le ve desde el corazón. Cuando el corazón es limpio, Dios se deja ver. Todos los avivamientos, el galés, el coreano, los avivamientos que han habido en la historia han estado precedidos de mucha oración y mucha limpieza del pueblo. Sacerdotes, ministros le han pedido perdón de corazón a Dios y la gloria de Dios ha descendido. Pablo le dice a la juventud y a todos los hombres: huir de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está por fuera de su cuerpo, pero el que peca con la fornicación contra su propio cuerpo peca, y el cuerpo es templo del Espíritu de Dios, y si alguno lo destruyere, Dios lo destruirá. Eso dice la Biblia. Por eso, frente a los pecados sexuales, lo que hay que tener es piernas largas y veloces. No puede ir para encima, sino para huir. Huye de la fornicación. Una vez que usted pasa la barrera frente a la tentación, no tiene reverso, porque el sexo produce mucho placer, igual que el placer que produce la grasa, el azúcar, la sal, las harinas. Son productos que producen placer, y a los seres humanos nos encanta tener placer. Por eso, cuando sabemos de estos peligros, reenfocamos el placer hacia otras cosas, como servir, adorar al Señor, sentir su presencia y vivir para la gloria de Dios. Casa de pureza. El mundo está esperando ver una iglesia diferente, no una iglesia fanática, sino una iglesia que viva de verdad en la línea del Señor. Hoy que hay tantos mandamientos de un lado y de otro en términos de cultura, la iglesia necesita mantenerse viviendo la verdad de Dios, porque la verdad nos hace libres, la verdad nos da libertad, nos da seguridad, la verdad nos hace gente confiable. Tercero, casa de poder. Casa de poder. Dice la Biblia: y vinieron a él los ciegos y los cojos en el templo, y a todos los sanó. Yo no sé si ustedes van manejando la hilación que tiene el tema de esta mañana. Y es que cuando se ora, la oración y la palabra nos puede llevar a la pureza. Y cuando hay oración y pureza, el poder de Dios se desata. No hay que hacer tanta fuerza. Lo natural no necesita fuerza. Usted no ha visto una mata de plátano de café pujando para que le salgan pepas, no. Es natural que si es café, tú traiga café, y si es plátano, produzca plátano. Es natural que si la persona clama a Dios y vive en limpieza, Dios se manifieste con poder. Es natural. Casa de poder. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos en Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice San Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder, gozo y paz en el Espíritu. Fíjense que ustedes leen bien el libro de los Hechos. Pablo vivió una frustración que se nota en el texto. Cuando Pablo comienza con su equipo misionero a llenar la cuenca del Mediterráneo de la semilla de la palabra, a formar líderes y dejarlos en las comunidades de las casas de los hermanos, Pablo va a Atenas. Y en Atenas no pasa nada. Solo se convierte en una prostituta. De resto, Pablo sale, aparentemente, los que escrutan la Biblia a profundidad, parece ser que Pablo no se sintió bien en Atenas y no hizo realmente lo que después hizo en Corinto. Pero le sirvió la experiencia de Atenas para ir a Corinto y demostrar que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Y allí se levanta una congregación supremamente poderosa en número, aunque inmadura, pero llena de tantos talentos, que comenzaron con la demostración del poder del Espíritu de Dios. No consiste en palabras, y agrega, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Poder para ser puros. Porque esto de ser puro y huir del pecado y sobre todo de las herencias que traemos de la familia no es fácil. Y quiero decirles dos cosas. El poder de Dios se ejecuta en el templo con dos cosas. Una, con la palabra. Escrito está. La palabra es viva y eficaz. Más cortante que espada de dos filos. La palabra es supremamente poderosa cuando se anida verdad a nivel de conciencia. Allí está la palabra. Pero me llama la atención que Juan dice que Jesús hizo un azote. Lo tejió tal vez de los lazos con que amarraban allí los bueyes y las ovejas. Agarró el azote y con ese azote volcó las mesas de los cambistas, las jaulas se abrieron. Fíjense que a ningún hombre le dio. Siempre el ser humano va por encima de todo. Él no destruye al ser humano, él destruye lo que destruye al ser humano, lo que le estorba al ser humano. Ahora hay dos cosas. La palabra es divina, es Dios en nosotros. Pero ¿qué puede representar el azote? La voluntad nuestra y las herramientas que Dios nos da para limpiarnos. No va a bajar un ángel del cielo a decir, a quitarle a usted el vicio que tenga, si todavía fuma cigarrillo o bebe alcohol o le encanta vivir por fuera del hogar con mujeres. No lo va a hacer. Usted necesita tomar el azote, tomar la decisión, tomar la voluntad, buscar la ayuda, el consejo o hasta la terapia y sanarse. Es palabra de Dios y voluntad nuestra. Si lo queremos, Dios lo hace. Es cuestión que lo queramos. Todo lo puedo. ¿En qué? Porque Él me fortalece. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Y Pablo dice, en 2 Corintios 12 dice, porque cuando soy débil es que soy más fuerte. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. No hay un hombre tan fuerte como aquel que se humilla delante de Dios. El resto es cháchara. Y cuarto, casa de alabanza. Y vinieron los niños en el templo y cantaban Hosana al Hijo de David. Hosana es ven y sálvanos. Entonces, la oración nos lleva a la pureza. La pureza y la oración desatan el poder. Y cuando vemos el poder, no queda otro remedio, otra respuesta que alabar a Dios de todo corazón. Les voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué pasaría si Jesús entra con todo su esplendor esta mañana a este templo y viene por el pasillo hacia acá y usted siente su presencia? ¿Qué haría usted? ¿Adoraría? Sería lindo ver cómo todos respondemos de una manera maravillosa a la presencia del Señor. Y eso es adorar. Por eso no hay que enseñar a adorar a nadie. Adorar es responder a la presencia de Dios. Yo me imagino que si eso pasara y fuera visible y perceptible, algunos caeríamos al piso. Otros levantarían las manos y las batirían. Otros saltarían de alegría. Otros hablarían otros idiomas, otras lenguas. Como quiera, cada uno responde a la presencia de Dios de manera particular, porque no somos productos en serie, somos seres humanos limpiados por la sangre de Cristo. Tenemos nombre y Dios nos conoce por los nombres. Ya vamos rápido a que los nombres se acaben y nos pongan chips con números. Ya no será el pastor Juan Carlos, sino el 2748. Pero para Dios eso nunca va a ser así, porque Él dice, yo conozco mis ovejas y las llamo por sus nombres. Mío eres tú, yo te he salvado. Eso es. La exhortación del salmista es entrar a la casa de Dios por sus puertas con acción de gracia, alabarle, bendecir su nombre y extiende de manera magnánima la invitación a los cielos y a la tierra. Alábenle los cielos y alábenle la tierra. Porque Él dijo, y será, lo prometió y lo hará. Todo lo que respire
Alabe al Señor. ¿Y Pablo y Silas qué hacían en la cárcel? Cantaban y adoraban a Dios. ¿Saben una cosa? Jesús en la cruz cantó. Allí cantó porque los salmos eran cánticos y él mencionó salmos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Cuando termina la cena, a la medianoche, en el mismo aposento alto de la casa de María, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron para ir al monte de los Olivos. Y él sabía lo que iba a pasar. Y si usted supiera que ahorita sale de aquí y que lo que le espera es un tamaño de problema en la casa, cantaría. Alabaría con antelación a Dios. Termino con esta anécdota. En el año 2000 tuve la bendición de ir a Holanda a un encuentro de ministros, 12.800 ministros de todo el mundo, un encuentro que yo creo que nunca se va a volver a dar aquí, pero se dará arriba. Yo veía a toda esta gente cantando, cantábamos un himno que toda la comunidad cristiana conoce cuán grande es él. Y los que no hablábamos inglés, pues nos traducían, eso era lindo, ver allí la gente de todas las naciones, coreanos, asiáticos, bueno, eso era una antesala al cielo. Y en el día de descanso fuimos para caminar por la ciudad y ver los edificios aquellos antiguos. Y me llamó la atención, a la distancia, un templo hermoso, con una arquitectura preciosa, un campanario, una cosa linda. De eso que es bonito ir a ver y hasta tomarle fotos. Pero a la misma vez me confundí porque más o menos a la cuadra que yo veía el templo y nos dirigíamos hacia allí, de allá del templo salían mujeres, hombres con pantalones cortos, fumando cigarrillos, con maletas en las manos, con compras. Y yo dije, esta es una iglesia rara. Cuando me fui acercando, pues no era un templo, era un centro comercial con escaleras, tiendas y de todo. Le preguntamos a alguien de ahí qué pasó aquí, me dicen, esto fue un templo católico. Pero como el catolicismo y el protestantismo se cayeron aquí en Europa, pues lo vendieron para hacer un centro comercial. Inmediatamente vino este pasaje a mi mente y le digo, oiga, eso no pasó solo en Jerusalén, lo es también aquí. Convertida esa joya arquitectónica donde muchas veces se sanaron enfermos, se adoró a Dios, se predicó la palabra, se levantaron ofrendas, hubo tantas cosas hermosas, ahora era una mercadería. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos mantener en el propósito de Dios, en la originalidad de su vida y de la mía, del cuerpo suyo y del mío, como hijos de Dios. Dios quiere que volvamos nuevamente a esa originalidad. Quiere hacer de nosotros entonces ¿cuántas cosas? 4. Primero, casa de oración, casa de pureza, casa de poder y casa de alabanza. ¿Le gustaría en esta mañana que su cuerpo cumpla esas 4 realidades, esos 4 propósitos? Entonces póngase de pie.